Buenos días, queridas hermanas, ¿cómo están? Confiando en el Señor, que siguen ustedes adelante, perseverando en las cosas del Señor. Ahora que acabamos de terminar un congreso misionero que ha sido tan importante para nuestras vidas. En la clase anterior estuvimos viendo con detenimiento cómo el pecado nos había causado daño a tal punto de ser como una vasija agrietada, ¿verdad? Inservible, que habíamos sido dañados por causa del pecado, estábamos ciegos y en consecuencia estábamos tropezando continuamente. Entendimos que cuando decidimos pecar, levantamos un muro que nos separa de Dios y nos impide verlo. Y cuando estamos en un estado de pecado, es imposible reflejar la gloria de Dios. Pero también vimos el mensaje de esperanza y amor de Dios a través de su Hijo Jesús, mostrándonos un amor práctico por la humanidad y quien nos reconcilió con Dios, ¿no? Por esta razón, al ser nosotros rescatadas, nuestra vida debe de permanecer en una actitud de gratitud, de adoración en todo lo que hacemos. El día de hoy estaremos viendo en la lección 18, Cristo quebró el poder del pecado. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Roma, esto lo vemos en Romanos 6:1, que ellos han muerto al pecado, pero también los confronta con otra pregunta. ¿Cómo es posible que sigan viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? La iglesia de Roma había creído en Jesús, pero seguían practicando el pecado como un mal hábito. La libertad que Jesús nos ha dado no es para seguir pecando, porque justamente nos libró de este tipo de vida. Pablo está hablando a una iglesia que no solo había tomado una decisión de creer, sino que eran creyentes que tenían una relación personal con el Salvador, ya que a través del bautismo era como un medio de identificación con Jesús. Si nosotros leemos Romanos 6:4, dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Vamos a explicar un poco lo que significa el bautismo que tú y yo hemos tenido. Esta palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Por eso es que nosotros somos sumergidos en agua, y esto representa que hemos sido sepultados, hemos muerto a toda nuestra pasada manera de vivir. Y esta vida vieja quedó sepultada, la vida vieja ya ha cesado y ha dejado de ser, o sea, ya no nos debe de controlar, porque nosotros hemos muerto para el mundo, para nuestra vida vieja, nuestros hábitos antiguos, y también hemos muerto para aquel quien gobernaba antes nuestra vida, que era Satanás. Entonces, al decir que hemos sido sepultados con Cristo, habla que nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo. El texto sigue mencionando, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Cuando uno es bautizado, no se queda inmerso en el agua, ¿no? Sino que somos levantados. Como dice el texto, esta figura representa que al ser justamente levantados del agua, hemos sido resucitados a una vida nueva de obediencia, y ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. ¿Quién es Jesucristo? A Él realmente le debemos la vida nueva que nos ha dado. Si leemos el versículo 6 menciona, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Entonces, según el versículo, ¿qué fue necesario que sea crucificado con Cristo? Bueno, se está refiriendo que tenía que ser crucificado nuestro antiguo ser pecaminoso, esa vieja naturaleza, esa vieja persona que éramos y que no estaba regenerada. Y esa vieja, por decir así, tuvo que ser crucificada y enterrada. Y al ser crucificada ya no puede tener control sobre ti.
¿Cuál fue entonces el propósito que nuestra vida de pecado sea crucificado? Dice, según el texto, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ahora, si tú sigues pecando como antes, es porque no has dejado crucificar tu vieja naturaleza, a la vieja tú, ¿no? Entonces, hay un texto que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, esa naturaleza antigua ya no puede dominar tu vida vieja no puede estar presente ahora, porque ya está crucificada junto con Cristo. Cristo, y siempre he visto esta figura que tú también la puedes ver, Cristo por un lado y juntamente con Él nosotros estamos crucificados en el otro lado. Al dejar que Cristo crucifique nuestro antiguo ser pecaminoso, ya no somos esclavos del pecado. Ahora, tú y yo somos libres. Las características del que ha sido crucificado juntamente con Cristo es no ser débil ante el pecado. Por eso como tarea vas a hacer una lista y haz una comparación con tu vieja naturaleza y describe qué pecados ya no te dominan. Vas a colocar al costado un no, si es que ya no tienes este pecado que te controla, un sí, si es que todavía aún te controla, y una R como regular o más o menos. Bueno, ahí tenemos toda una lista. Por ejemplo, ¿no? La mentira o tipos de engaño. El orgullo, que es la autosuficiencia, soberbia, altivez. Si es que eres una persona resentida, si eres una persona celosa, si eres una persona envidiosa, si eres vengativa, si eres chismosa, si eres ofensiva, si eres todavía ambiciosa, si tienes malas intenciones, si eres desleal, si eres irresponsable, eres conflictiva o rencillosa, si eres ociosa o quejosa, si eres intolerante, si eres sarcástica, si eres una persona inmoral, si eres rebelde, si tienes vicios de fumar, tomar drogas, pastillas, etcétera, si eres ladrona, si eres grosera, eres egoísta, etcétera. Y vamos a seguir leyendo el capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Cuando Cristo fue levantado, habla de la resurrección. La muerte no pudo retenerlo. Habla de su victoria sobre la muerte y sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Nosotros podemos ver en Hebreos, el capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Debido a que nosotros somos de carne y sangre, Jesús tuvo que hacerse como uno de nosotros. Solo de esta manera podía ir a la cruz, y solo por medio del sacrificio de su vida podía quebrantar el poder del diablo, que tenía justamente el poder sobre la muerte. Por eso cuando Jesús es levantado, cuando Él resucita, esa misma esperanza de vida es para todo aquel que cree en Él y se arrepiente. Nuestros pecados son borrados y somos justificados delante de Dios. Es una herencia de vida que Jesús nos ha dado y que debemos valorar. Y como menciona en el versículo 10, ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. No tenemos excusa. Fuimos salvados no para seguir viviendo nuestra vida, sino para vivir agradándole a Él en la vida nueva que Él nos ha dado. Recuerden ahora, vivimos una vida nueva y tiene que ser para Él. Todas esas actas que nos acusaban, Jesús se los quitó de las manos de los que nos acusaban.
que eran justamente Satanás y sus huestes, y los clavó en la cruz, como dice Colosenses 2, 14, 15. Miren lo que dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no hay factura de nuestra vida pecaminosa que tengamos que pagar. Jesús pagó por todas esas facturas de deudas que teníamos con Dios, y el pago fue a precio de su sangre. Miren lo que dice en Isaías 53:5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este texto resume todo lo que Jesús hizo por nosotros. Él fue traspasado por nuestra rebelión. Antes éramos contrarias a su palabra. Éramos desobedientes, desafiantes. Como dice el texto, éramos rebeldes. Esta palabra significa todo tipo de vida contraria a su voluntad. El texto también dice: fue molido por nuestros pecados. Habla de su sufrimiento físico. En el original simboliza cuando tú usas, por ejemplo, tus dientes para moler la comida en tu boca y triturarla, pues esa es la figura que nos enseña que fue molido por causa de nuestra maldad. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice el texto. Jesús tuvo que ser golpeado, lacerado, burlado, menospreciado, para que tú y yo tengamos paz. Y dice el texto: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tuvo que ser azotado sin culpa para que tú y yo seamos sanados. Y no está hablando de una sanidad física, sino de una sanidad espiritual, porque al estar en una vida de pecado, tú y yo sabemos que estábamos totalmente dañadas. Como hemos mencionado anteriormente, éramos una vasija totalmente resquebrajada. Y Jesucristo nos ha rescatado. ¿De qué manera? ¿En qué estado estábamos? Estábamos moribundas por el pecado. Estábamos desahuciadas por causa del pecado. Por eso, hermana querida, ¿acaso no es el tiempo de reconocer que Jesús ha sido suficiente de quebrar el poder del pecado y nos ha dado libertad y esperanza a través de su victoria sobre la muerte? ¿Acaso no es el tiempo de vivir solo para Él? Y al agradarle a Él, agradas al resto, y no es al revés. Vamos a orar. Amado Dios, queremos en estos momentos reconocer, Señor, el triunfo que tuviste sobre la cruz, porque no te detuvo la muerte. Tú resucitaste, Señor, y nos has dado vida. Y de verdad, Señor, gracias por habernos libertado de una vida antigua, una vida mala, una vida rebelde, como dice tu palabra. Gracias por haber pagado un alto precio para que nosotros tengamos paz. Gracias por haber sanado nuestra vida, Señor, de la cual nosotros éramos esclavos. Gracias por habernos dado libertad. Pero entendemos a través de tu palabra que tú nos has dado libertad no para vivir nuestra vida, sino para vivirla para ti. Y ayúdanos, Señor, danos tú sabiduría. Sabemos que tenemos tu palabra y necesitamos esa relación estrecha contigo para poder entender, Señor, cuál realmente es tu voluntad y de verdad, Señor, que tú te puedas deleitar con nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si cada día tenemos luchas en nuestro corazón y no rendimos nuestro corazón totalmente delante de ti. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Sabemos que tú lo haces. Extiende tu misericordia, de tu gracia también. Pero permítenos que nosotros también seamos mujeres comprometidas delante de ti, para que de esta manera, Señor, podamos no solamente vivir conforme a nuestra voluntad, sino poder reflejar tu gloria de esa vestidura nueva que tú nos has dado a través del triunfo que tuviste en la cruz y en la resurrección. Gracias, Señor, gracias porque venciste al enemigo, aquel que tenía el imperio de la muerte. No teníamos esperanza, pero contigo sí la tenemos. Gracias, Señor, por ello. Gracias por la vida nueva que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana, después de haber orado,
Vamos a hacer una tarea. Vas a hacer un resumen de esta clase y lo vas a convertir en un folleto de evangelismo para poder compartir con alguien que aún no ha escuchado del evangelio. Quiere decir que no es creyente. Dentro del folleto puedes usar tu testimonio, pero no olvides compartir lo que Jesús ha hecho por la humanidad. También puedes usar los dibujos de esta lección y lo puedes usar dentro de tu folleto. No te olvides de tomarte fotos o filmar un videíto a quien pudiste compartir este mensaje de salvación. De esta manera también pondrás en práctica lo que has aprendido tanto en esta lección como en el Congreso Misionero. Recuerda que tú y yo tenemos una misión de parte de Dios y es hablar de Jesús y su obra hasta lo último de la tierra. Dios te bendiga.